Página 150. Más relaciones de la física. Número 1. Analiza las reglas de correspondencia de las siguientes relaciones y haz lo que se indica. Si la temperatura permanece constante, el volumen que ocupa una masa fija de gas y la presión que se ejerce sobre ella se relacionan mediante la siguiente regla de correspondencia. El volumen va a ser igual a la temperatura, que va a ser un valor constante, sobre la presión. Luego tenemos que el alargamiento que sufre un resorte cuando se le cuelga un objeto y la masa del objeto se relacionan mediante la siguiente regla de correspondencia. El alargamiento, que es la D, va a ser igual a una constante por la masa. Nos pide explicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera dice: a temperatura constante el volumen es directamente proporcional a la presión. Por tanto, entre más grande es la presión, mayor es el volumen que ocupa el gas. Yo respondo que es falso y podría responder que a mayor presión, menor volumen. Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo donde vemos, digamos, un tanque de gas, no sé qué podrá ser. Luego acá vemos cómo aparece, digamos, ese mismo tanque o contenedor donde se ha comprimido el gas. Lógicamente el volumen ha disminuido, se le ha puesto presión para encapsular más este gas y ese volumen obviamente vemos que se redujo. Y por eso considero que es falso, porque aquí nos dice que entre más presión se le ponga, más es el volumen que ocupa el gas. Aquí vimos que no es cierto. Otro ejemplo podría ser cuando inflas un globo. Lo estás inflando con aire, que es un gas. Como sabrás, ese globo no te cuesta tanto trabajo inflarlo, porque el gas no está tan comprimido y el gas o el globo se va expandiendo, haciéndose más grande. En una llanta de auto es al contrario. Hay mucho aire que se está comprimiendo y te fijas cómo la llanta no crece mucho, sino que se va poniendo más duro y más duro. Así que ahí están otros ejemplos. El siguiente: el alargamiento de un resorte es directamente proporcional al peso que se cuelga de él. Por lo tanto, entre mayor es el peso, mayor es el alargamiento del resorte. Este está un poco más claro y más lógico. Es verdadero, ya que lo que te está diciendo es que entre más peso le pongas a un resorte, pues más se va a alargar. Eso es fácilmente comprobable con un experimento que puedan hacer ustedes en un resorte. Número 2, tenemos las gráficas que muestran la relación entre el tiempo de viaje de 3 vehículos A, B y C y la distancia recorrida por cada uno. Nos pide completar los textos con las letras correspondientes a cada vehículo. El primero habla de un vehículo que avanza a una velocidad constante, es decir, por cada hora que pasa avanza la misma distancia. Vamos a verlo más de cerca. Tenemos el tiempo en horizontal y la distancia en vertical. Yo coloqué unas líneas para separar mejor de 50 en 50 kilómetros, ya que cada una de estas líneas vale 10. Así que comenzamos en 1 hora y 50 kilómetros. Vamos a ver cuando han pasado 2 horas, cuáles autos han pasado por ahí. Vemos que exactamente el auto B, ya que tiene la intersección más exacta. Los otros están un poco más pasados o atrasados. Vamos a ver en 3 horas quién sigue pasando por un múltiplo de 50. Es el B. Van 150 kilómetros y lleva 3 horas exactas. En 4 horas sigue cumpliéndola el B, ya que van 200 kilómetros y han pasado 4 horas. En 5 horas es el único que la cumple también. Han pasado 250 kilómetros en 5 horas. Por lo tanto, cada hora está avanzando 50 kilómetros. Ese sería el B. El siguiente: el vehículo va aumentando su velocidad, es decir, por cada hora que pasa avanza mayor distancia. Ese por lógica sería el que tiene la línea más alta, porque entre mayor altura, mayor distancia. Así que vamos a verla. Es esta roja. Comienza en 50 y en 1 hora más, que es en 2, vamos a ver cuánto aumentó. Si aquí van otros 50, acá van 60 kilómetros. Ya aumentó un poquito más. El otro eran 50 aquí, hasta aquí son 60. Así que de aquí a la siguiente hora, que son 3 horas, vamos a ver cuánto más subió. Aquí serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 kilómetros recorrió ahora. Para la siguiente hora, la cuarta hora, vamos a ver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 kilómetros recorrió ahora.
Si seguimos contando desde aquí, el último kilómetro en el que estaba, y en 5 horas vamos a ver hacia arriba cuántos kilómetros más. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Como ven, cada vez fue aumentando un poquito más la distancia que recorría. Así que este segundo vehículo sería el C. El tercero por descartación sería el A. Dice, el vehículo va disminuyendo su velocidad. Es decir, por cada hora que pasa, avanza menor distancia. Vamos a ver. Sabemos que de aquí a aquí son 50 y el A es el que nos queda. Entonces él avanzó 10, 20, 30, 40 porque llegó hasta aquí en una hora, de aquí a aquí. Luego contamos a partir de aquí para la siguiente hora. Aquí en la tercera hora vamos a ver cuánto aumentó o cuánto avanzó, mejor dicho. 10, 20, 30 kilómetros. Como ven, cada vez es menos. Luego de aquí hacia la siguiente hora vamos a ver cuánto aumentó en distancia o cuánto recorrió. Son 10, 20 kilómetros. Cada vez es menos. Luego de aquí hacia la siguiente hora, ¿cuánto recorrió? Vemos que son 10 kilómetros nada más, hasta aquí prácticamente. Ahora vamos a la página siguiente. Página 151. Nos pide completar la tabla a partir de la gráfica anterior. Tenemos el vehículo A. La distancia recorrida en la última hora fue lo que yo indiqué. En este caso, aquí en la primera hora avanzó 50, nada más que vemos que de aquí parten. Así que en la segunda hora, que fue comenzando de aquí hacia aquí, vimos 40. Ahí está 10, 20, 30 y 40. Luego, a las 3 horas, partíamos desde aquí y vimos 30 kilómetros. 10, 20, 30. Ahí está. Luego, a las 4 horas, habíamos partido desde aquí y vimos 20 kilómetros. Y en la última de 5 horas partíamos desde aquí con 5 y nada más había 10 kilómetros. Luego la distancia total recorrida se calcula así. Tomamos el comienzo que es de 50 más la segunda hora, 50 más 40, 90. Luego estos 90 más lo que avanzó de 30, 120. Luego 120 más lo que avanzó después, que eran 20, 140. Luego 140 más lo que avanzó al final son 10, son 150 en total. Ese 150 debemos verlo en la gráfica y aquí es donde aparece 150 kilómetros. Por lo tanto está bien el cálculo. Veamos el vehículo B. Ese es el más fácil ya que vimos que siempre mantenía una distancia recorrida de 50 kilómetros. Aquí 50, aquí 100, 150, más otros 50, 200, más otros 50, 250. La distancia total recorrida también. Comenzamos con 50, le agregamos 50, llega a 100, agregamos 50, llega a 150, agregamos 50, llega a 200, 250, 250 en total. Vemos que también en la gráfica llega a 250 en total. Ahora para el C, ese fue el que aumentaba la distancia. Primero llegó a 50, igual que todos, luego aumentó 60, porque hasta aquí iban 50, luego acá 60. Luego de aquí hacia acá nos da 70 porque son 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Luego de aquí para la siguiente hora son 100. Bueno, llegando hasta acá. Vamos a ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y luego de aquí a la siguiente hora que está acá, la quinta, hay 120. Vamos a ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y hasta aquí 120. Comprobemos la distancia total recorrida, que debe dar 400 porque llegó hasta acá. Tendríamos un inicio de 50 más 60 de la segunda hora, más 70 de la tercera hora, más 100 de la cuarta hora, más 120 de la quinta hora. Son 400, ya que sí, vemos que llegó hasta acá. Y eso sería todo por estas páginas. Vamos a la siguiente.